Ismael Zambada, cofundador del infame Cártel de Sinaloa en México, considerado una organización terrorista en Estados Unidos, se declaró culpable el 25 de agosto de liderar una organización criminal, además de cargos por corrupción y extorsión. El Cártel de Sinaloa es el más antiguo de México y uno de los cárteles de narcotráfico más violentos y poderosos del mundo. Zambada enfrenta una sentencia mínima de cadena perpetua en un tribunal de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. El capo también aceptó la confiscación de activos por valor de $15 millones en multas. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció la confesión de Zambada, calificándola como una victoria significativa en los esfuerzos del presidente Donald Trump para eliminar por completo las organizaciones terroristas extranjeras y proteger a los ciudadanos estadounidenses de las drogas y la violencia. El narcotraficante Ismael Zambada Gracia, conocido como El Mayo, ha confesado una vida de crímenes al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo incansable de los fiscales y las fuerzas federales, El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Pasará el resto de su vida en una prisión federal estadounidense donde pertenece. Esta confesión nos acerca un paso más a nuestro objetivo de erradicar los cárteles de drogas y las organizaciones criminales transnacionales, fuerzas que inundan nuestro país con drogas, trata de personas y asesinatos. Under President Trump's leadership, the Department of Justice is on the front lines of this fight. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia está en la primera línea de esta guerra, trabajando junto a todas las agencias de aplicación de la ley para eliminar a estos terroristas de las drogas, y sí, son terroristas de las drogas. His partner was El Chapo. They were co-founders of the Sinaloa cartel. El Mayo es uno de los narcotraficantes más poderosos y notorios del mundo. Su cómplice, el Chapo, junto con él cofundó el Cártel de Sinaloa. Juntos, asesinaron brutalmente a muchas personas e inundaron nuestro país con drogas. Su reinado de terror ha terminado. Nunca volverá a ser libre. Durante más de 3 décadas, el Mayo y sus cómplices ganaron miles de millones de dólares, cientos de millones cada año, introduciendo drogas tóxicas en Estados Unidos. Inicialmente, Sinaloa construyó su imperio con cocaína, pero bajo el mando del Mayo, pasaron a la heroína y al fentanilo. Compraron precursores de fentanilo en China, lo produjeron en México y lo introdujeron en las comunidades estadounidenses, matando a nuestros hijos. Para mantener su imperio, el Mayo recurrió a una violencia extrema, usando armas pesadas, ordenando a sicarios eliminar a rivales, llevando a cabo asesinatos brutales, secuestros y crímenes atroces para mantener la disciplina dentro de la organización. Ordenó el asesinato de innumerables personas, incluidas muchas víctimas inocentes. El Mayo manipuló los niveles más altos del mundo del narcotráfico mexicano, sobornando a funcionarios y policías para que protegieran sus rutas de contrabando. Los envíos de drogas desde México inundaron continuamente en nuestro país. Los crímenes del Mayo son tan graves que, en los últimos 20 años, ha sido procesado en al menos 16 tribunales federales en todo Estados Unidos, desde Texas, Chicago hasta Nueva York. Evadió la justicia durante décadas. Pero bajo el liderazgo del presidente Trump, finalmente ha tenido que enfrentarse a la justicia. Llamamos a estos narcotraficantes por lo que son, criminales internacionales que representan una amenaza para nuestro país, afectan la seguridad fronteriza y devastan numerosas comunidades. Serán procesados y tratados con todo el rigor de la ley. El Mayo's crimes have been so prolific that in the past 2 decades, he's been indicted in no fewer than 16 federal courts across our country. 16. From Western District of Texas to Chicago to here in the Eastern District of New York. He escaped justice for decades. But under President Trump's leadership, he has finally been brought to justice.
This is an historic day. With today's plea, the Sinaloa cartel Hoy has es un been día histórico. decapitated. Con esta confesión, el cártel de Sinaloa ha perdido oficialmente a sus dos fundadores y líderes, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, han sido condenados. Estos acusados construyeron una red criminal masiva en Sinaloa, México, y luego expandieron sus operaciones por toda América. Introdujeron en Estados Unidos una variedad de drogas peligrosas como cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo. El Mayo fue acusado por primera vez en el Distrito Este de Nueva York en 2009. Desde entonces continuamos añadiendo más cargos, incluido el tráfico de fentanilo hasta este año. Con la sentencia dictada, El Mayo enfrentará una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. As a result of his conviction, El Mayo faces a sentence of life in prison without the possibility of parole. We are calling these drug kingpins what they are: international narco-terrorists that invade our country, threaten the sovereignty of our borders, and destroy our communities. They are terrorists, and we will prosecute them like they are terrorists. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su gobierno propondrá a Estados Unidos compartir una parte de los $15,000 millones en multas impuestas al narcotraficante para destinarlos a los ciudadanos más pobres. Sin embargo, la presidenta aclaró que esta cantidad es una estimación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no proporcionada por México, y no necesariamente será pagada directamente por Zambada. Zambada fue arrestado el 25 de julio al llegar al aeropuerto de El Paso, Texas, y luego fue trasladado a Nueva York para su juicio. El capo se declaró culpable 2 semanas después de que los fiscales se comprometieran a no solicitar la pena de muerte en su contra. Un evento de campaña del presidente argentino Javier Milei en la provincia de Buenos Aires se convirtió en el centro de atención cuando manifestantes arrojaron objetos contra él, obligando a las fuerzas de seguridad a escoltarlo para abandonar el lugar. El incidente ocurrió en medio de acusaciones de corrupción contra el gobierno de Milei y una creciente presión por parte de la oposición. Esta tensa situación plantea la pregunta: ¿podrá Milei mantener el apoyo necesario para superar los desafíos en las próximas elecciones legislativas? 27 de agosto. El presidente de Argentina, Javier Milei, fue escoltado por las fuerzas de seguridad para salir de un evento público en la provincia de Buenos Aires después de que su caravana fuera atacada con piedras y otros objetos por manifestantes. Mientras Milei se encontraba de pie en la parte trasera de una camioneta, acompañado por su equipo de seguridad y su hermana, Karina Milei, quien también es jefa de la Secretaría General de la Presidencia, en el marco de la campaña para las elecciones locales y de medio término que se avecinan, algunos individuos entre la multitud arrojaron objetos. Al menos una piedra impactó en el capó del vehículo y otros objetos pasaron cerca de la cabeza del presidente. La camioneta abandonó rápidamente el lugar mientras la multitud gritaba consignas en contra. Incluso se produjeron enfrentamientos entre algunos de los manifestantes. Estábamos tranquilamente todos esperando a Milei, apareció la caravana, estoy sin fuego porque de lo grito. Veníamos todos en caravana y empezaron a volar cascotes pero terribles, así ya mostré uno que me pegó en la espalda, casi me da en la cabeza, al presidente le tiraban de todo, tuvo que doblar acá e irse porque es inevitable, si te llueve en cascote, hay un volquete acá puesto a propósito con escombro. Esto tienen que aprender a agarrar, esto agarren, la pala. Y es una burla más, digamos, con lo que ha sido la gestión del presidente, 18 meses, que venga solamente en época de campaña justamente a los barrios, a enrostrarnos, digamos, que se haya pasado los 18 meses viajando al exterior para recibir premios falopa, disculpen la expresión, y que no se dedique justamente a recorrer los barrios, el conurbano, las provincias. ¿Cuántas provincias recorrió en 18 meses de gestión para justamente ver lo que son las obras que faltan, las escuelas cómo se caen a pedazos, los hospitales, digamos, y toda la obra que ha parado hace 18 meses para ver justamente las reales problemáticas y no justamente para burlarse de los vecinos que venimos justamente a expresarle la bronca, ni más ni menos, que es nuestro derecho también.
El portavoz de Milei, Manuel Adorni, escribió en la red social X que miembros de la oposición atacaron la caravana del presidente, al tiempo que afirmó que no hubo heridos. El incidente ocurrió en medio de un escándalo de corrupción que involucra a varios allegados de Milei, incluida su hermana Karina Milei, relacionado con acusaciones de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina. En grabaciones filtradas y reportadas por los medios argentinos durante los últimos días, el exdirector de la agencia, Diego Spanolo, quien fue destituido la semana pasada, acusó a Karina de haberse apropiado de fondos destinados a personas con discapacidad. El 27 de agosto, en una tensa sesión en el Congreso, el jefe de gabinete de Argentina, Guillermo Francos, desmintió el escándalo relacionado con las grabaciones, calificándolo como una campaña política orquestada. Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una ley de emergencia en discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que quede claro, tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón. El accionar de un pequeño grupo de personas que en esta nueva Argentina ya no tiene lugar. Una vez más, le pido esto, señor ministro, con toda la seriedad del mundo, porque en estos audios se habla de un entorno que nada más y nada menos señala a la hermana del presidente de la Nación. Me pregunta por las renuncias. Bueno, yo no sé, yo no le pedí la renuncia. Yo le dije al presidente que debía separarse del cargo al titular de la ANDIS, fundamentalmente porque había salido un audio que se le atribuía y este señor no había salido a aclarar nada al respecto. Digo, no puede ser que estemos en una situación donde un funcionario público aparece supuestamente en las redes y nadie clarifique nada. Le pido al presidente que saque un decreto donde se limiten las funciones de las cabezas del ANDIS, que eran el presidente y su segundo. Las elecciones legislativas de octubre serán la primera prueba del apoyo a Milei desde que el economista libertario asumió el cargo en diciembre del 2023, prometiendo recuperar la economía argentina en dificultades. Ha logrado algunos avances, como reducir la inflación y generar un superávit fiscal mediante fuertes recortes en el gasto público, incluyendo los fondos destinados a personas con discapacidad. El 27 de agosto, todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, excepto Estados Unidos, declararon que la hambruna en Gaza es una crisis provocada por el hombre y subrayaron que el uso del hambre como arma de guerra está prohibido por el derecho humanitario internacional. En la declaración conjunta, los 14 miembros pidieron el establecimiento de un alto el fuego inmediato, incondicional y duradero, la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos armados, un fuerte aumento de la ayuda humanitaria en toda Gaza, así como la exigencia a Israel de levantar de inmediato y sin condiciones todas las restricciones a las operaciones de socorro. I deliver this statement on behalf of Guyana and Slovenia in our capacity as informal. Buenas tardes. Deseo hacer esta declaración en nombre de Guyana y Eslovenia en calidad de puntos focales no oficiales sobre los conflictos y el hambre en el Consejo de Seguridad, junto con Argelia, China, Dinamarca, Francia, Grecia, Pakistán, Panamá, la República de Corea, la Federación de Rusia, Sierra Leona, Somalia y el Reino Unido. Expresamos nuestra profunda preocupación por la grave desnutrición infantil en Gaza.
Actualmente, al menos 41.000 niños enfrentan un alto riesgo de morir por desnutrición de aquí a junio de 2026. Esta es una crisis provocada por el hombre. El uso del hambre como arma de guerra está claramente prohibido por el derecho humanitario internacional. La hambruna en Gaza debe cesar de inmediato. El tiempo es un factor esencial. La emergencia humanitaria debe abordarse de inmediato e Israel debe cambiar de rumbo. La ciudad de Gaza y las áreas circundantes han caído oficialmente en un estado de hambruna, con riesgo de propagación, según una evaluación publicada el 29 de agosto por un organismo de monitoreo global del hambre. El Sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, IPC, informó que alrededor de 514.000 personas, casi una cuarta parte de la población palestina en Gaza, padecen hambre, y esta cifra podría aumentar a 641.000 para finales de septiembre. En un contexto en el que la situación humanitaria en Gaza se agrava cada vez más, la comunidad internacional ha intensificado la presión sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que adopte medidas más contundentes. Las advertencias sobre la expansión de la hambruna, especialmente entre los niños, se están convirtiendo en una señal de alarma que obliga a los Estados miembros a manifestar claramente su postura. El miércoles, Israel pidió al organismo de supervisión que retirara el informe, alegando que las conclusiones eran erróneas y parciales, basadas en datos incompletos, en gran parte proporcionados por Hamás, y que no tenían en cuenta la cantidad de alimentos que acababan de ser ingresados en Gaza. En la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrada el mismo día, la embajadora interina de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, también expresó dudas sobre la fiabilidad y precisión del informe, señalando que este no cumplía con ninguno de estos dos criterios. Todos somos plenamente conscientes de que el hambre es un problema grave en Gaza y de que existen necesidades humanitarias urgentes que deben ser atendidas. Resolver esas necesidades es una prioridad para Estados Unidos. Sin embargo, solo podemos abordarlas de manera eficaz si se basan en la credibilidad y la honestidad. Lamentablemente, el informe reciente del IPC, Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, no cumple con ninguno de estos dos criterios. También aprovechamos esta oportunidad para rechazar la desinformación de que existe una política de hambruna en Gaza. Desde el inicio de la guerra en Gaza, Israel ha permitido la entrada de una cantidad de ayuda sin precedentes, más de 2 millones de toneladas, en la franja de Gaza. Estamos trabajando estrechamente con el gobierno de Israel para aumentar la ayuda sin beneficiar a Hamás. Y estamos viendo resultados claros. En lugar de repetir narrativas falsas que solo alientan a Hamás, prolongan la guerra y perjudican a los civiles en Gaza, instamos a las Naciones Unidas y al resto de este Consejo a trabajar con nosotros de manera constructiva para proporcionar ayuda a los civiles sin beneficiar a Hamás. En vez de aceptar el desvío masivo de ayuda como un hecho consumado, la ONU, los miembros del Consejo y los socios del IPC deberían apoyar otros mecanismos, incluido el Fondo Humanitario para Gaza, GHF. Todavía estamos revisando los detalles de ese incidente, y estoy segura de que en los próximos días tendremos más información al respecto. Pero el primer ministro Netanyahu ha sido muy claro. Dijo que fue una tragedia. Lo lamentamos profundamente. Sabe, en tiempos de guerra, ocurren ese tipo de incidentes, pero nuestro objetivo es combatir a los terroristas, no a los periodistas, ni a nadie que no esté vinculado al terrorismo. Las fuerzas de defensa de Israel han concluido que 6 miembros de Hamás, uno de los cuales participó en los ataques del 7 de octubre, fueron eliminados cuando las FDI atacaron el lugar que Hamás utilizaba para vigilar a las fuerzas en el hospital. Reconocemos la rapidez de esta investigación y respuesta, e instamos a este Consejo a condenar el uso continuo por parte de Hamás de infraestructura civil. El debate en el Consejo de Seguridad volvió a poner de manifiesto la profunda división en los enfoques hacia la crisis en Gaza. Mientras la mayoría de los Estados miembros piden un alto al fuego, el levantamiento del bloqueo y la garantía de asistencia humanitaria, Estados Unidos e Israel siguen expresando dudas sobre los informes y subrayando el factor de seguridad. En medio de estas discrepancias, la desesperada situación de cientos de miles de gazatíes plantea un desafío urgente para la comunidad internacional. Disparos, gases lacrimógenos y enfrentamientos violentos envuelven nuevamente Ramala, en Cisjordania, mientras Israel lleva a cabo una redada.
Este es el último desarrollo en la escalada de violencia en Cisjordania, que ha aumentado significativamente desde el ataque sorpresa de Hamás en octubre de 2023. El martes 26 de agosto de 2025, el ejército israelí llevó a cabo una redada en la ciudad de Ramala, en la Cisjordania ocupada por Israel, donde jóvenes palestinos se enfrentaron a las tropas. El ejército israelí disparó munición real y botes de gas lacrimógeno, mientras que los jóvenes palestinos lanzaron piedras contra los vehículos y soldados israelíes. Según la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, 58 palestinos resultaron heridos por balas reales y recubiertas de acero con punta de goma, mientras que otros sufrieron asfixia debido al gas lacrimógeno durante la operación. Wafa, la agencia oficial de noticias de la Autoridad Palestina, informó que el ejército detuvo al menos a 3 personas tras allanar una casa de cambio de divisas. Reuters contactó al ejército israelí para obtener comentarios sobre la redada y este indicó que emitiría un comunicado más tarde sin especificar cuándo. Israel incrementó su presencia militar en Cisjordania inmediatamente después del ataque sorpresa de Hamás en octubre de 2023, que desencadenó una guerra que ha devastado el otro territorio palestino principal, la Franja de Gaza. El mismo día, los senadores estadounidenses Chris Van Hollen y Jeff Merkley visitaron la iglesia de San Jorge en la ciudad cisjordana de Taybeh, que fue atacada por colonos israelíes en julio. Los senadores declararon que la violencia en Cisjordania contra el pueblo palestino es inaceptable. Van Hollen afirmó que el gobierno de Netanyahu ha sido cómplice al permitir que estos ataques continúen. Estamos aquí en general porque queremos centrarnos en la terrible situación en toda esta área, incluida la guerra en Gaza. Uno de nuestros mensajes es que necesitamos poner fin a la guerra en Gaza y traer a los rehenes de vuelta a casa. Pero también necesitamos poner fin a esta violencia continua de los colonos en Cisjordania, que la gente aquí en la ciudad de Taybeh ha presenciado y experimentado de primera mano. El senador Merkley y yo nos reunimos hoy más temprano con las familias de ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados en Cisjordania. 5 palestinoamericanos asesinados desde octubre de 2023. No vemos rendición de cuentas ni justicia, y nuestro mensaje principal es que si no podemos obtener justicia para los palestinoamericanos asesinados, la situación para los palestinos en Cisjordania es aún más difícil. Lo que estamos viendo aquí, y queríamos presenciarlo de primera mano, es el hecho de que el gobierno de Netanyahu no ha hecho nada para frenar a los colonos violentos. De hecho, han sido cómplices al permitir que estos ataques continúen. Met earlier today with Ambassador Huckabee and the people at the American Embassy and said that the United States. Hoy nos reunimos con el embajador Huckabee y el personal de la embajada estadounidense y les dijimos que el gobierno de Estados Unidos debe exigir rendición de cuentas por los asesinatos de ciudadanos estadounidenses. Y el gobierno de Estados Unidos debe dejar claro al gobierno de Netanyahu que el apoyo y la complicidad con la violencia continua de los colonos, no solo contra ciudadanos estadounidenses, sino contra cualquier palestino que vive en Cisjordania, es inaceptable. Sentimos que en este momento es muy importante que los miembros del Congreso vengan aquí para presenciar, escuchar y llevar las historias de injusticia a nuestro corazón, pero también en nuestra defensa cuando regresemos a casa. Estados Unidos es un aliado muy cercano de Israel. Proporcionamos mucho apoyo económico y militar. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de usar esa influencia, esa conexión, para decir que el hambre de las personas en Gaza es inaceptable, y que la violencia en Cisjordania contra los palestinos es inaceptable, y que estas cosas deben abordarse con firmeza. Esto es más poderoso cuando podemos venir aquí y escuchar directamente a las personas que viven aquí.
that these things need to be addressed vigorously. And so this is more powerful when we can come here and hear directly from people. Líderes cristianos acusaron el mes pasado a colonos israelíes de atacar sitios sagrados en Cisjordania. El cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca católico en Jerusalén desde 2020, ha expresado que el temor a la violencia está llevando a los cristianos a abandonar Cisjordania. El gobierno de Israel ha declarado anteriormente que cualquier acto de violencia por parte de civiles es inaceptable y que los individuos no deben tomar la justicia por su cuenta. Sin embargo, B'Tselem y otros grupos de derechos humanos afirman que la violencia de los colonos en Cisjordania ha aumentado desde el inicio de la guerra de Israel contra el grupo militante palestino Hamás en Gaza a finales de 2023. Decenas de israelíes también han muerto en ataques callejeros palestinos en los últimos años y el ejército israelí ha intensificado las redadas en toda Cisjordania. Túnez está experimentando una oleada de reacciones por parte de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos importantes, en un contexto donde el gobierno del presidente Kais Saied ha implementado varias medidas para reforzar el control de la información y reestructurar las instituciones. La disolución del organismo encargado de supervisar el acceso a la información, junto con la creciente presión sobre el Sindicato General de Trabajadores de Túnez, UGTT, ha generado numerosas preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional. Observadores advierten sobre el riesgo de un estrechamiento del espacio civil, mientras que el gobierno asegura que estas acciones buscan garantizar el orden y la eficacia en la gestión estatal. Recientemente, las organizaciones de derechos humanos en Túnez han expresado su rechazo a la decisión de disolver la Agencia Nacional para el Acceso a la Información, INAI, un organismo independiente creado en 2016 tras la oleada de la primavera árabe, con la misión de proteger el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y la prensa. El gobierno tunecino confirmó a AFP que esta agencia fue clausurada desde principios de mes y que su personal fue reasignado a otras posiciones dentro del aparato estatal. El Sindicato de Periodistas de Túnez, SNJT, acusó que esta decisión fue tomada en secreto, sin una notificación pública amplia, y criticó el aumento de las restricciones por parte del gobierno sobre el acceso a la información. El SNJT calificó esta medida como la destrucción de uno de los pilares fundamentales de la frágil democracia tunecina. El 21 de agosto, miles de miembros de la Unión General de Trabajadores de Túnez, UGTT, se congregaron frente a la sede del sindicato en la capital, Túnez, y marcharon para defender los derechos sindicales y las libertades públicas. Los manifestantes, que incluían a sindicalistas y representantes de la sociedad civil, corearon consignas, criticaron el aumento de la pobreza y exigieron un diálogo nacional sobre las condiciones de los trabajadores. Esta casa de la que estamos orgullosos fue atacada brutalmente el 7 de agosto de 2025. Durante ese ataque, se escucharon consignas hostiles que pedían la disolución del sindicato y el encarcelamiento de sus miembros. Lo alarmante es que las autoridades no solo justificaron esta acción, sino que también llegaron al extremo de acusar a todo el movimiento sindical, sin excepción, de corrupción, un precedente extremadamente peligroso. La decisión está ahora en manos de las autoridades. La decisión está en manos del presidente de la República. Si realmente desean construir y crear, como afirman, esto no puede basarse en tensiones, hostilidad, división y la ruptura sin precedentes del diálogo. Túnez pertenece a todos los tunecinos y por eso somos socios en esta nación. El presidente Kais Saied, elegido en 2019, ha implementado varias medidas administrativas para fortalecer la gestión estatal. Desde 2021, suspendió temporalmente las actividades del Parlamento mientras asumía el poder ejecutivo y legislativo, además de suspender al Consejo Superior de la Judicatura y destituir a varios jueces. El gobierno sostiene que estas acciones son legales y necesarias para estabilizar la situación del país. Sin embargo, algunas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación por la disminución de las libertades civiles en Túnez.
Muchas personas críticas con las políticas de Saed, incluidos periodistas y figuras públicas, enfrentan procesos legales bajo la ley de 2022 sobre la difusión de noticias falsas. La Unión General de Trabajadores de Túnez, que desempeñó un papel clave durante la transición posterior a la revolución tunecina, es actualmente una de las pocas voces públicas que critican la concentración de poder de Saed. Inicialmente, la UGTT apoyó la disolución del Parlamento en 2021 por parte de Saed, pero posteriormente se opuso a sus siguientes pasos, considerando que eran un intento de consolidar un régimen de gobierno unipersonal.